Bienvenidos, Rix y Viaje entre el espacio y el tiempo. Bueno, ya hemos hablado de las asignaturas del primer cuatrimestre en el primer curso del grado de física en la UNED. Y bueno, ya iba tocando hablar de las asignaturas del segundo cuatrimestre en el primer curso en el grado de física en la UNED. En este cuatrimestre volvemos a tener 5 asignaturas nuevas y bajo mi opinión este cuatrimestre tiene un nivel más alto que el primero. Las 5 asignaturas nuevas que vamos a ver son Análisis Matemáticos 2, Fundamentos de Física 2, Métodos Matemáticos 1, Técnicas Experimentales 1 y Física Computacional 1. Vamos a empezar hablando de Fundamentos de Física 2, que la tengo por aquí el libro, que es el mismo que el de Fundamentos de Física 1, el triple mosca, el volumen 2, ya no es el volumen 1. Y no tiene nada que ver con Fundamentos de Física 1. En Fundamentos de Física 1 veíamos un poco de MRUA, MRU, no me acuerdo mucho de qué más se daba, así creo que campo gravitacional, bueno, diferentes cosas que se puede ver en el vídeo. Y en esta asignatura lo que vamos a ver principalmente es electricidad, magnetismo y óptica. Es básicamente lo que se ve en bachiller, pero va un paso más allá, ya que estamos en la universidad y no en bachiller. Lo más importante de esta asignatura, sin ninguna duda, es electricidad y magnetismo, porque de óptica no suelen preguntar los exámenes, a lo mejor hay una pregunta en el examen o directamente no hay ninguna. Además, la mayoría de los problemas de óptica se resuelven aplicando la fórmula y poco más. A lo mejor no tiene tanto razonamiento o tienes que comer tanto la cabeza como con electricidad y magnetismo, que ahí entran más vectores, más ángulos, más diferentes cosas. En cambio, en óptica, en los problemas normales no pasa eso. Pero sí se pueden meter cosas difíciles, pero hay que ser un profesor un poco malo para ponerte una cosa que no esté en el libro, que los del libro son facilitos, la verdad. De la parte de electricidad vamos a ver lo típico. Campo eléctrico, potencial, lo que se ve normalmente, fuerza electrostática, pero vamos a ver cosas nuevas como las reglas de Kirchhoff, que son hiper importantes, eso hay que darle mucha caña, ya os lo digo. Vamos a ver también circuitos RC, LCR, también vamos a ver corriente alterna, aunque ya os digo que los circuitos que vamos a ver son bastante simples, a lo mejor os ponen condensadores que estén en serie o en paralelo, os van a poner una o dos baterías, resistencias también os pondrán y a lo mejor un interruptor, que no tiene mucho de difícil los circuitos que vamos a ver, por lo menos por ahora en esta asignatura. Ya en las del siguiente curso la cosa va cambiando. Luego, de campo magnético, sí que vamos a ver diferentes cosas, como por ejemplo lo vamos a aplicar a diferentes cosas como un solenoide, en hilos infinitos o limitados, también se aplicará a espiras y bueno, en cada uno de estos hay que aplicar diferentes fórmulas porque no es lo mismo una espira que a lo mejor un hilo o un solenoide. Van cambiando la forma, entonces el radio cambia, diferentes cosas cambian, ¿vale? También lo que puedes hacer es saberte las fórmulas básicas y razonarlas para llegar a las fórmulas que te harán falta en cada tipo de problema, pero hay algunas fórmulas que se pueden razonar y otras que no tanto. Ya os digo que si venís de bachiller con una buena base en campo eléctrico y magnético, no os costará tanto. También se verá un poco de campo electromagnético, o sea, se junta tanto eléctrico como magnético, pero creo que era solamente un capítulo o dos. Y de la parte de óptica ya os digo, se verá lo típico, unos espejos convergentes o divergentes y calcular las diferentes cosas como el punto foco, no sé, el centro, son cosas bastante fáciles, pero en el examen que yo hice pusieron una pregunta bastante complicada, que si eso os dejaré por ahí una foto del examen, de ese ejercicio, que yo por lo menos cuando lo vi creía que iba a ser fácil, porque decía, es óptica, no tiene mucho más allá de aplicar la fórmula y poco más, y de saber los signos que estén bien, que los signos también es muy importante en óptica, pero el ejercicio sí que era bastante complicado, era un ejercicio que según los compañeros de cursos superiores decían que ese ejercicio perfectamente era de óptica 2. En el libro no venían las fórmulas para resolver ese ejercicio y yo por lo menos no tengo ni idea de cómo se resuelve, pero bueno. Ahora vamos a hablar de análisis matemático 2, que tengo también aquí el libro, que es de análisis matemático 2. El libro es el mismo que el de análisis matemático 1, el de cálculo grande, el gigante, que es un bicharraco. Y bueno, en análisis matemático 2 vamos a acabar la otra mitad que nos quedaba. Y al igual que en fundamentos de física 1, no tiene nada que ver con su parte primera. Vamos a ver cosas nuevas. Y la verdad es que entra bastante material en el examen.
entran bastantes cosas en el examen, aunque al final, como siempre, hay cosas que son más importantes que otras. Y esta asignatura hay que llevarla bastante bien para los siguientes cursos, porque se van a usar muchas cosas de aquí, tanto de análisis matemático 1 como de 2, así que hay que darle caña. Entre las cosas que más nos servirán y que son muy importantes son las derivadas parciales. También la parte de los gradientes hay que llevarla muy bien. Y como no puede faltar, si hay derivadas, también va a haber integrales. En esta ocasión, las integrales no van a ser como las de análisis matemático 1, van a ser integrales múltiples, van a ser dobles, triples, incluso más. Dejaré una foto también por ahí del ejercicio que entró en el examen, de una integral curiosa. Y por último, que me acuerde, también será campos vectoriales, que es muy importante. Y tendremos que saber si un campo es conservativo o no es conservativo y bueno, diferentes cosas. Ahora vamos a hablar de la asignatura Técnicas Experimentales 1. Muchos de vosotros, ya sea en los comentarios o en Instagram, que por cierto, si no me sigues en Instagram, sígueme, que te dejo por ahí abajo el link que te lleva directo a la cuenta, en la descripción. Y bueno, muchos me habéis preguntado acerca de si se dan prácticas, si vamos al laboratorio, en la UNED o cosas así relacionadas. Y bueno, es en esta asignatura en la que vamos a ir al laboratorio y vamos a tener prácticas, vamos entre comillas, porque en mi caso, nada más que fui un día al laboratorio, que vas a una universidad que esté cerca de tu centro asociado. Yo, por ejemplo, fui a la que está en la UCA y en mi caso solamente fui un día, unas 6-7 horas. Hicimos en total 6 prácticas y 4 prácticas nos las dieron en folio con los datos y todas demás cosas. Esto fue en mi caso, que fueron bastante pocas horas, pero como mucho vais a ir 15-20 horas al laboratorio en diferentes días. A lo mejor vais 2 o 3 días, pero que no vayáis muchas horas, ya os lo digo. Así que, bajo mi punto de vista, y creo que todos estáis de acuerdo, son muy pocas horas de prácticas en un laboratorio, porque esto es en técnicas experimentales 1, pero es que en toda la carrera nada más que hay 4 técnicas experimentales. O sea, si hacemos una multiplicación básica, que vamos a ir a lo mejor 30 y pico horas al laboratorio en 4 años. Para mí son muy pocas horas de práctica en un laboratorio. También os digo que la asignatura está muy guay, lo que es el ir al laboratorio. Vais a conocer a gente que está en la UNED, vais a ir con los compañeros que estáis en el grado de física. Y la verdad que se pasa bastante bien el día. Las prácticas están muy chulas. Yo, por ejemplo, hice prácticas de MRUA. Dejaré fotos de los diferentes instrumentos que usamos. También hice de tiro balístico, de un muelle también. De electricidad hice también 2 o 3. Y luego las otras 4 que nos dieron, la mayoría eran de electricidad. Eso fue en mi caso. Depende de la universidad a la que vayas, tendrán un material e instrumentos diferentes. Entonces, dependiendo de eso, vais a hacer unas prácticas u otras. Pero la mayoría van a ser relacionadas con Fundamento de Física 1 y de 2. Entonces os pondrán eso, MRUA de Fundamento de Física 1, electricidad de Fundamento de Física 2, a lo mejor magnetismo, pero relacionados con esas 2 asignaturas. Y bueno, para aprobar esta asignatura lo que hay que hacer son las prácticas. Después de hacer las prácticas tienes que pasar al ordenador, pero no en plan a Word, no sé qué y poco más. No, no. Tienes que hacer unas gráficas, tienes que pasar los errores, diferentes cosas. Y lo mejor es que aprendáis látex. Si sabéis látex, perfecto. Y si no, aprenderlo porque os van a quedar mucho más elegantes las prácticas. Y en Word no es tan fácil hacer las prácticas. Se pueden hacer, pero poner algunas fórmulas y algunas otras cosas en Word es un poco coñazo. Y en látex es más fácil, pero hay que dedicarle unas cuantas horas para aprender a usarlo. Aunque es bastante fácil. Y en YouTube hay muchos vídeos para aprender a usarlo, así que os lo recomiendo totalmente. Y bueno, aparte de hacer las prácticas, hay un examen del temario, que el temario son unas 100 páginas, incluso un poquito menos. Y el examen, en mi caso, eran 5 preguntas tipo test y una pregunta que valía 5 puntos de una práctica. Tienes que calcular los errores, hacer las gráficas, el valor de lo que sea que te piden, en fin, diferentes cosas. Y por lo menos a mí el libro no me gustó nada, eran unos apuntes que están en la página de la asignatura. Y a mí no me gustaron nada los apuntes, venían un poco a interpretación de cada uno, no sé, no los veía muy bien, no los veía muy detallados, muy bien explicados. Y el tipo test, eso, 5 preguntas, cada pregunta un punto,
y la práctica, que es la gorda, 5 puntos. Y para aprobar tienes que aprobar tanto el examen como las prácticas. Si por lo que sea no apruebas una de las dos en junio, te guardan la aprobada y nada más que vas a la recuperación en septiembre de la parte suspensa. Ahora vamos a hablar de Métodos Matemáticos 1, la asignatura que probablemente sea la más difícil de todo primer curso. Esta asignatura se divide en dos partes. La primera parte es variable compleja y la segunda parte ecuaciones diferenciales. Para aprobar esta asignatura tenemos que aprobar el examen, que en el examen vamos a tener las dos partes, tanto variable compleja como ecuaciones diferenciales, y tenemos que llegar al 5 en las dos partes. Entonces, a lo mejor variable compleja nada más que tiene un ejercicio que vale 3,5 puntos, y de ecuaciones diferenciales hay dos ejercicios que valen lo restante. Entonces, es bastante complicado aprobar la asignatura porque con que te equivoques en un ejercicio o lo que sea, ya está suspenso. Y además, si suspendes, no te guardan la parte aprobada. Como en otras asignaturas, aquí si suspendes vas a septiembre con todo. En variable compleja vamos a ver sobre todo números complejos y demostraciones de ellos, ejercicios, en fin, diferentes cosas. Va de poco a poco a más, así que no hay que tener tampoco mucho miedo a esta parte, por lo menos según mi parecer. Y luego en la parte de ecuaciones diferenciales vamos a ver ecuaciones diferenciales de primer orden, de segundo y superior. Y habrá que saber cómo resolver estas ecuaciones con diferentes métodos que iremos viendo. Os recomiendo que esta asignatura os pongáis cuanto antes, a poder ser, si estás viendo el vídeo ahora ya, si no antes de empezar el segundo cuatrimestre, cuando sea, pero antes, porque los 4 meses que tienes para, bueno, 4 meses entre comillas, porque en verdad son 3 meses y poco, que te pongas antes porque es una asignatura bastante gorda, es una asignatura muy importante que en los cursos posteriores va a serte de utilidad, se va a usar las ecuaciones diferenciales, también variable compleja se usará un poco, aunque no tanto como las ecuaciones diferenciales. Entonces es muy importante y para aprobarla, como ya he dicho, es bastante complicada por el tema del examen, que tienes que aprobar las dos partes con un 5 cada una. Entonces al final cuando pruebas el examen no tienes un 5. Cuando vayas a aprobar el examen lo más seguro que tengas que aprobar con un 6 y pico, 7. Porque como te piden un 5 como mínimo en cada parte, es muy complicado sacar un 5. Es que o sacas un 7 o sacas un 3. No hay punto medio. Y ahora por último, vamos a hablar de Física Computacional 1. Esta asignatura es probablemente la segunda asignatura más difícil de primer curso de física, o incluso la primera. Está ahí con métodos. Entonces, como están estas dos juntas en el mismo cuatrimestre, este cuatrimestre se hace bastante duro solamente por esas dos. En esta asignatura vamos a ver, por una parte, máxima y por otra parte vamos a ver lenguaje C. La asignatura se divide en dos partes. De esta asignatura, si os soy sincero, la dejé de lado. O sea, estuve con máxima a lo mejor 3 semanas, cosas así. Pero la dejé de lado porque no tenía ni idea muchas veces de qué me pedían. No tengo ni idea de programar. Nunca he programado, nunca he visto nada de máxima, ni de C, ni de ningún lenguaje. Entonces no tenía ni idea. Y para aprender te dan unos apuntes, que los apuntes son... A mí no me convencieron mucho, pero bueno, no sé si soy yo demasiado exigente, pero seguramente en YouTube habrá algún curso lo que sea bueno. Ya os digo que la dejé de lado porque con Método Matemático 1 y esta era demasiado trabajo lo que tenía. Si conocéis algún curso lo que sea, dejadlo en los comentarios para los siguientes que van a esa asignatura o para mí también, así me los miro. Y lo complicado de esta asignatura es que muchas veces te piden a lo mejor resolver una ecuación diferencial cuando las ecuaciones diferenciales se dan en Métodos Matemáticos 1, más o menos al final de la asignatura. Entonces, ¿cómo esperan que yo sepa resolver una ecuación diferencial cuando no sé lo que es una ecuación diferencial? Pues eso es lo que pasa en esta asignatura, que te van a pedir cosas que tú aún no las has dado, que tú las estás dando ahora mismo a lo mejor en Métodos Matemáticos 1 o en Análisis Matemáticos 2. Entonces, esta asignatura no debería de estar en el primer curso, esta asignatura debería de estar en segundo, cuando tú ya has dado ecuaciones diferenciales, diferentes cosas, y sabes lo que te están pidiendo. Ahí sí que está bien que te la metan. Pero ahora mismo en primero no tiene ningún sentido. Ahora, si tú sabes programar en máxima y en lenguaje de C, a lo mejor de cada 100 personas que se matriculen, 5 tienen la carrera de ingeniería o 5 saben programar, pues os va a servir bastante. Vais a saber hacer estas cosas, pero vais a saber programar, pero no vais a saber
¿Qué os están pidiendo? Que eso es lo que le pasa a mucha gente, que a lo mejor han aprobado la asignatura porque saben programar, trabajan de ello, pero no saben qué le están pidiendo matemáticamente. Y por cierto, para aprobar esta asignatura tenemos que aprobar tanto el examen como 2 pruebas de evaluación continua que tendremos a lo largo de los 4 meses. O sea, a lo mejor tenemos una prueba de evaluación continua de máxima al mes de empezar la asignatura, a lo mejor te dan 3 semanas para hacerla, y luego tendremos otra prueba de evaluación continua del lenguaje C, que también nos darán a lo mejor 2 o 3 semanas para hacerla. Entonces hay que llegar al 5 en cada parte y en el examen para aprobar la asignatura. Y si por lo que sea de esas 3 partes hay una que no apruebas, para septiembre te guardan las aprobadas y nada más que tienes que recuperar lo suspendido. Cosa lógica. Pero hay asignaturas que hacen eso, cosa que sería lo lógico y lo normal. Y luego está la de Método Matemático 1, que si suspendes una parte, vas con todas. Y bueno, estas son las 5 asignaturas que vamos a ver en el segundo cuatrimestre del primer curso de física en la UNED. No creo que haga un vídeo específico de cada asignatura, porque al final es daros mucha información de lo que vamos a ver en las diferentes asignaturas, lo que sea, y creo que así resumidito queda bien. Sabes más o menos lo que entra importante, sabes cómo va a ser la asignatura, sabes cómo va a ser el método de evaluación, que es lo importante también muchas veces. Entonces, está muy bien. El siguiente vídeo que voy a hacer es sobre la dificultad de las asignaturas del primer curso. Voy a hacer como una especie de ranking, así que suscribiros para no perderos ese vídeo, porque para muchos de vosotros va a ser importante saber cuál es más fácil o más difícil para saber en cuál os vais a matricular. Así que nada más, espero que os haya gustado. Si es así, déjate un like y suscríbete, hombre, que es gratis. Y nos vemos en el siguiente vídeo.